¿Qué tal amigos? En este vídeo vamos a ver cómo podemos construir un voltímetro digital basado en Arduino para medir tensión en corriente continua de 0 a 30 voltios. Es un circuito muy sencillo, como vais a ver a continuación. Os voy a explicar cómo funciona, de qué componentes consta. Y no os preocupéis por la conexión eléctrica de los cables, porque os voy a dejar un esquema y también os voy a dejar el programa de Arduino para que lo podáis descargar. Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo. Lo primero, vamos a ver cómo funciona. Tengo aquí 3 pilas de diferentes voltajes. Esta es una pila de tipo AA. Vamos a conectar estas puntas de prueba que tenemos aquí, positivo con positivo y negativo con negativo. Y fijaros, el voltímetro nos indica que tiene un voltaje de 1,45 con 40 voltios. También podemos probar con esta pila, esta batería, que es del tipo A23. Conectamos terminal positivo con positivo y negativo con negativo. Y vamos a ver el voltaje que tiene esta pila. 11,60 voltios. Por lo tanto ya está un poco descargada, pero todavía la podemos usar. Por último vamos a comprobar esta pila de 9 voltios, positivo con positivo y negativo con negativo. Y en este caso nos indica que tiene un voltaje de 8,97 voltios, como estáis viendo aquí en el display. Bien, ya habéis visto cómo funciona. A continuación os voy a explicar los elementos de que consta este circuito. En primer lugar tenemos la placa Arduino Uno, que la estamos alimentando directamente a través de este cable USB, conectado a este puerto de alimentación USB. Después, como estáis viendo, tenemos un protoboard donde hemos hecho todas las conexiones eléctricas y también tenemos una pantalla LCD de 16 caracteres por 2 filas, como estáis viendo. Para regular el brillo de la pantalla LCD tenemos aquí este pequeño potenciómetro que os voy a señalar de 10 kΩ y vamos a ver cómo es que ajusta el brillo de la pantalla. Muchos seguramente ya conoceréis este componente. Si yo lo giro, veis, el brillo de la pantalla va disminuyendo. Incluso podemos hacerlo desaparecer y si lo vuelvo a ajustar, podemos ajustar el brillo de la pantalla a nuestro gusto. Otro de los componentes que necesitamos es una resistencia de 100K y una resistencia de 10K. Aquí escondida hay otra resistencia, vamos a ver si la podemos ver. Ahí la estáis viendo, el código de colores, y se utiliza para la pantalla LCD. Estos son los componentes básicos para la construcción del voltímetro. Como seguramente ya sabéis, Arduino tiene una serie de entradas digitales, que las tenemos por aquí, y luego tiene 5 entradas analógicas, estas que os estoy señalando aquí. Cada una de esas entradas puede detectar un voltaje entre 0 y 5 voltios. Si metéis más de 5 voltios en cualquiera de estas entradas analógicas, vamos a freír nuestra placa de Arduino. Por lo tanto, para no destrozarla, tener siempre la precaución de no exceder esos 5 voltios que como máximo puede aceptar en las entradas analógicas. Por lo tanto, con cada una de estas entradas ya tenemos un pequeño voltímetro para medir voltajes entre 0 y 5 voltios, como os he dicho. Pero ¿qué ocurre si yo quiero medir 20 voltios o incluso 30 voltios? Pues en ese caso lo que hemos hecho es construir un pequeño circuito denominado divisor de tensión, que para eso tenemos la resistencia de 100K y de 10K que os estoy señalando aquí. Con los cables se ve muy mal, pero ahí tenéis una y aquí tenéis la otra. Este divisor de tensión lo que hace es que cualquier corriente entre 0 y 30 voltios, realmente es entre 0 y 55, lo que pasa es que para curarnos en salud y no destrozar la placa de Arduino, vamos a decir entre 0 y 30 voltios. Cualquier tensión entre 0 y 55 voltios nos la convierte en una tensión entre 0 y 5 voltios que nuestra placa Arduino puede leer. Y con esa lectura y unos cálculos que vamos a ver ahora en la programación de nuestro Arduino, nos entrega un voltaje, como veis aquí, con 2 cifras decimales. Bien, esta es la mayor complejidad que tiene este voltímetro digital, el divisor de tensión, y como veis simplemente se compone de 2 resistencias, una de 100K y la otra de 10K. Y luego tenemos aquí los terminales de prueba, positivo y negativo, para poder medir el voltaje donde queramos. Bien. Simplemente deciros que también podríamos alimentar nuestra placa de Arduino y por lo tanto nuestro display LCD
a través de este conector de 9 voltios que incorporan todas las placas Arduino Uno. Solo nos queda ver el sketch de Arduino. Como veis, ya tengo conectada la placa con el cable USB y el programa ya está descargado, está funcionando como estáis viendo. Cuando os descarguéis el archivo comprimido RAR que tenéis en la descripción del vídeo, dentro vais a tener este sketch de Arduino. Si tenéis el software de Arduino instalado, directamente lo que tenemos que hacer es abrirlo y empieza a cargarlo. Bien, lo primero que vemos en el sketch es que tenemos que incluir la librería de la pantalla de cristal líquido. Si no incluimos la librería del LCD, no nos va a funcionar. Recordemos que es un LCD de 16 caracteres por 2 filas. Después le indicamos los pines digitales a los que hemos conectado esta pantalla LCD, que son el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. A continuación vamos a definir una serie de variables. La primera es que vamos a hacer la lectura analógica de la tensión en el pin analógico número 0, en el A0. Recordemos que aquí es donde vamos a hacer la lectura entre 0 y 5 voltios. Y le estamos indicando a nuestro Arduino que eso lo vamos a hacer en el pin 0. A continuación vamos a definir un voltaje de salida, Vout, como veis aquí, un voltaje de entrada. Vamos a definir también los valores de la resistencia R1 y R2. R1 va a ser la de 100K y R2 la de 10K, como veis. Aquí está como 10.000 y 100.000. Después entramos en el Void Setup. Este conjunto de órdenes que vamos a tener aquí dentro las ejecuta la primera vez que se enciende Arduino, y lo que hacemos es la lectura en los pines analógicos. También ponemos en marcha la LCD, la pantalla de 16 caracteres 2 filas, y por último lo que hacemos es imprimir en la pantalla el texto DC voltímetro, que es lo que nos aparece aquí arriba. DC voltímetro es esto. Después entramos en el Void Loop. Este conjunto de órdenes que tenemos aquí dentro lo va a repetir secuencialmente. ¿Cada cuánto? Pues con un retraso, en este caso, de 500 milisegundos, que es igual a 0,5 segundos. Nosotros podríamos poner que nos evalúe el voltaje que tiene la entrada en el pin 0, por ejemplo, cada segundo. Podríamos poner una frecuencia menor, pero no es necesario. Con 500 milisegundos funciona perfectamente. Y aquí estamos introduciendo el conjunto de operaciones para hacer la lectura del voltaje. Y aquí lo que estamos haciendo es que esta variable sea igual a la lectura del pin analógico, que definimos antes, que era el pin número 0. ¿Vale? Pues aquí estamos haciendo la lectura y esa lectura se la asignamos al valor value. Bien, después tenemos el voltaje de salida, que va a ser igual al valor multiplicado por 5 y dividido entre 1024. Por lo tanto, entre 0 y 5 voltios, que es la lectura que tenemos en el pin A0, puede distinguir 1024 valores. Si queréis ajustar o calibrar vuestro voltímetro, podéis variar este voltaje que tenéis aquí. Vosotros con un multímetro podéis hacer la lectura verdadera del valor del voltaje y ajustar estos 5 voltios que tenemos aquí. Esto representa 5 voltios. Poner, por ejemplo, 4,95 para que la lectura de nuestro voltímetro digital sea más precisa. Pero eso ya dependerá de cada caso. Bien, el voltaje de salida va a ser igual a esto, y luego el voltaje que tenemos en la entrada, en las dos puntas de conexión, las que conectábamos a las pilas, pues tenemos que hacer la siguiente operación, porque recordemos que tenemos un circuito divisor de tensión. El voltaje de salida, que es el que hemos evaluado aquí, dividido entre R2 partido R1 más R2. R1 más R2 son las resistencias de 100K y la de 10K, que las definimos aquí arriba. Aplicando esta simple fórmula matemática vamos a tener el voltaje entre 0 y 30 voltios, que es el voltaje que tenemos entre los bornes, entre las puntas de prueba, donde queremos hacer la lectura del voltaje. Bien, y luego aquí tenemos una simple formalidad, y es que si el voltaje de entrada es menor a 0,09 voltios, es decir, una cantidad muy pequeña para la cual no vamos a hacer lectura, el voltaje que nos dé entonces sea igual a 0. Y luego lo último que tenemos que hacer es mostrar la información que hemos procesado en la pantalla. Y aquí es lo que hacemos con esta serie de órdenes LCD. En la LCD seleccionamos la posición 0,1 para comenzar a escribir, y después le decimos que en esa posición queremos que nos escriba input v igual. Ese trozo de texto es el que nos muestra en la segunda fila, input v igual. Y a continuación queremos que nos muestre el valor de voltaje.
Pues lo que hacemos es LCD Print el voltaje VIN, el voltaje en la entrada. Y por último tenemos aquí un delay 500, que es, como os decía antes, es un retraso de 500 milisegundos para que vuelva aquí al principio y se vuelva a ejecutar esta secuencia de órdenes. Es decir, cada 500 milisegundos vuelve aquí al comienzo, vuelve a hacer la lectura analógica del pin 0, vuelve a hacer estos cálculos y nos representa en la pantalla el valor del voltaje. Como veis, un sketch muy simple y que funciona muy bien. A continuación le daríamos aquí a verificar, esto sería compilar. Nos va a indicar si el programa tiene algún fallo. Como estáis viendo aquí, nos indica que el sketch ocupa un 11% del espacio de almacenamiento. El máximo es este, que estáis viendo aquí, las variables globales y la memoria dinámica que disponemos. Por lo tanto, como estáis viendo aquí, el programa está perfecto y lo que nos queda es volcarlo a nuestro Arduino Uno. Para ello, primero voy a localizar donde tengo aquí el Arduino. Buscamos el puerto, como veis lo tenemos en el puerto con 4, Arduino Genuino 1, le damos aquí. Y a continuación vamos a esta flecha que es subir el programa a nuestra placa de Arduino. Le damos y está compilando el programa. Como veis ya ha subido y la placa ya se ha puesto otra vez con el valor de DC voltímetro, input V igual a 00 y ya está funcionando. Ahora ya podemos desconectarla del ordenador y cada vez que queramos hacer uso de nuestro voltímetro simplemente tenemos que alimentarlo eléctricamente, ya sea en el puerto USB, aquí en la toma para jack de 9 voltios que tiene, y automáticamente el programa se ejecutará y podremos hacer la lectura del voltaje. Tanto este sketch que os he enseñado como los esquemas eléctricos de la conexión y del divisor de tensión os lo voy a dejar en un RAR y ese RAR lo voy a colgar con un enlace en la descripción del vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.